Son ya 45 años de servicio en la obra de Dios, los cuales poseen grandes anécdotas e historias que se pueden contar. Descubre junto a nosotros la vida de quienes ayudaron en la creación, expansión y formación de nuestra misión evangélica cristiana apostólica hasta el día de hoy. Sean bienvenidos a Relatando la Historia. Siembra. Bueno, damos comienzo a este segmento con un invitado especial, nuestro pastor Ezequiel Molina. Bueno, más o menos nosotros no nos sabemos su nombre completo, no conocemos más allá sobre su historia. Nos gustaría saber, primero que nada, cuál es su nombre completo, en el lugar donde nació, en qué año nació. Muy bien. Mi nombre completo, Ezequiel II Molina Gaete. Nací el 8 de septiembre de 1938 acá en Coronel. En el hospital de Coronel. Claro. En el José. Vale. Bueno, más que nada, ¿cómo más o menos que nos cuenta un poquitito sobre su historia? De cómo fue su infancia, cómo se involucró con sus padres, cómo fue su historia alrededor de su juventud. Ya. Mi vida, cierto, transcurre en una antigua población que está frente a Los Rojas misma, pero como quien va para Coronel, en la vuelta había una población antigua que se llamaba El Muelle. Mi papá era carabinero ahí, trabajaba en el retén que está en Los Rojas, ahí los criamos nosotros. Posteriormente, mi padre se compró una propiedad en Villalegre y ahí estuvimos. Después, como carabinero, el año 46, a través de un decreto de gobierno, todos los carabineros de acá de Coronel fueron trasladados para el norte, para el sur, y a mi papá le tocó irse para Cauquenes. Y llegamos allá el año 50, llegamos allá donde nos conocíamos y donde los pagos no llegaban nunca por el traslado. Entonces mi mamá empezó a hacer pan de la mina acá y fue un éxito. Pues se ganó cualquier plata haciendo pan y nosotros lo salíamos a vender. Entonces ahí transcurrió mi infancia. Posteriormente volvimos acá a Coronel. ¿Alrededor de qué edad? Volvimos a Coronel nomás. Tuvimos 6 años en Cauquenes. En Cauquenes. Y acá transcurrió mi vida, ¿cierto? Hasta los 18 años cuando empecé a trabajar en diversas actividades. Y también ingresé a la mina, estuve 25 años trabajando ahí. ¿A qué edad más o menos ingresó a la mina? ¿Cómo? ¿A qué edad más o menos ingresó a la mina? A los 18 años, por eso estoy explicando que a los 18 años A los 18 empezó a trabajar en la mina. Trabajé 25 años. Bastante. Y después salimos de ahí, lo reconvertimos y empezamos a tomar otras actividades como hice los cursos ahí por Sense, por INACAP, hicimos el curso de instalador eléctrico y de ahí trabajé como 10 años a través de una falla que en una panadería me llamaron un eléctrico en la noche y después el dueño me dejó en ese, ahí ya aprendí de panadero. Y después trabajé como panadero. ¿Y cuántos años más o menos de panadero? ¿Cuántos años más o menos de panadero? 15 años. 15 años. Total, mi vida laboral fue de 60 años. De 20, trabajé hasta los 65, como 45 años de vida laboral. Terminando como panadero en el Kmart, en Carlos Bonilla, y como maestro primero. Ahí terminé todo en cuanto a lo laboral. Ahora pregúnteme por la parte espiritual, ¿no? Vale. Bueno, más o menos, lo otro que nos gustaría conocer más o menos sobre su familia. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cómo comenzó esa historia de familia? Nos matrimoniamos, ¿cierto? Con mi esposa el año 1962, un 8 de septiembre. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Hidalgo Augusto Hernández. Era hermana del obispo que tuvimos anteriormente. Y el obispo era mi cuñado. Entonces, de ese matrimonio, mi esposa tuvo 5 hijos, de los cuales conversamos, recién se perdió una en el mar, me quedan 4 hijas. De esas 4 hijas, en este momento tengo 12 nietos y 13 bisnietos. Bastante grande. Y cuando llegan toda la casa, es una bendición. Y los quiero todos y todos me quieren a mí también, a pesar de que
De repente parece que fuera muy mañoso, pero no así. Soy muy afectuoso con los niños. Ayer me sorprendía cuando le mandé un párrafo de la escuela dominical y el nieto más pequeño, que tiene 3 años, me decía: tatita, estoy estudiando a Zacarías, porque le mandamos la visión que tuvo Zacarías en el templo cuando le anuncia el ángel que iba a tener un hijo llamado Juan. Ese era el tema de la escuela dominical de ayer. Entonces a todos mis nietos les repartimos eso y se van instruyendo poco a poco en el tema del ángel, primero con digo Juan y más, con todas esas cosas. Bueno, ya que nos da el pie a pasar a hablar un poquito más sobre su vida espiritual. ¿Cómo? Ya que nos da el pie a hablar lo que es sobre su vida espiritual, me gustaría saber en qué edad o a qué edad fue más o menos su primer encuentro con Dios. Ya, partiendo con el tema que estábamos con mi papá, ¿cierto? Después cuando se vino, tuvo un accidente porque antes de carabinero usaba el caballo, no había otro modo de movilizarse. Entonces cuando vino el cuadro verde a Schwager, mi papá tenía grado de viceprimero, que lo que hoy día es oficial, pero sargento no. Entonces fue a buscar las lanzas y se dio vuelta al caballo, llovía, y se sentó, y de ahí después, como en el año 52, salió de carabinero, y como en su juventud había sido evangélico, había servido al Señor. Fue uno de los cofundadores cuando partió a la iglesia cristiana allá en Volver, en Colonia. Entonces, cuando se metió a carabinero, ya salió de la iglesia, y después cuando jubila, vuelve a la misma iglesia acá cristiana, cuando estaba ubicada acá en calle Carrera. Y ahí yo empecé a caminar con él cuando él debe haber tenido unos 10 o 12 años. 12 años. Ya, en la iglesia cristiana, donde ahora está la mamá de... Acá en Coronel. Claro, en Villamora. Villamora. La Brunil, Pero... ahí estaba la iglesia, antiguamente la iglesia cristiana. ¿A los 2 años comenzó a trabajar dentro de la iglesia o solamente asistía dentro de la iglesia? Claro, bueno, ahí acompañaba a mi papá, o sea, él lo llevaba todo. Él tenía un supermercado un poquito menos que el que tiene acá después que jubiló, y él cerraba el negocio a las 6 de la tarde, y a las 6:30 partíamos todos para la iglesia, todos los días. Y solamente cuando era día de pago, porque a los mineros les pagaban los sábados, ahí los dejaba uno de nosotros que recibíamos, veíamos la libreta y todas esas cosas, pero él no fallaba nunca a la iglesia. Y ahí empezamos primero con la escuela dominical, ¿cierto? Ahí fue mi primera cercanía como instructor de la escuela dominical. Tenía como 15 años ya. Alrededor de 15 y años. ahí empezamos a trabajar en la obra del Señor. Alrededor de y lo acompañaba a mi papá a los campos, porque él fue el pionero en cuanto a misionar para los campos. ¿Dónde llegamos primero? Llegamos a Pichilo. A niño tenía unos 13, 14 años cuando llegué. De ahí me conocen en los campos. De 13 años más o menos yo ya acompañaba a mi papá al Pangalito, al Manzano. Y así fue la juventud mía en la pasada de la iglesia cristiana, que es la primera. Y como después vamos a decir, de ahí nació la misión de esa iglesia. Que hoy día le llaman Iglesia Central. Pero a nosotros, el pastor que fundó esa iglesia en el año 29, ahí yo me voy por los libros, por las actas, era un pastor chiquitito, visionario. Tenía su iglesia cristiana en Lota. Entonces él vino a visitar para acá, para Coronel, y se encontró con unos tíos míos y fundaron la iglesia donde estaba la iglesia actual, donde estaba el pastor Vergara. En toda una esquina, una casa destruida, ahí había una gran casa, y ahí, según me contaban mis papás, ahí nació la iglesia el 1 de noviembre de 1929. Esa es la denominación antes de llegar a ser Misión Evangélica Cristiana Apostólica. O sea, la madre de la iglesia, de la actual Misión Evangélica Cristiana, es la iglesia cristiana, o sea, la iglesia central. De ahí salió toda la base para la misión nuestra, que es lo que hoy día. Bueno, más que nada, antes de pasar al tema de cómo fue la parte de la fundación de la misión,
¿Tiene algún suceso, por ejemplo, que haya marcado algo en su pastorado, de que algo que lo haya marcado en los años de trayectoria que lleva como pastor? No, porque la vida cristiana es una vida tranquila, una vida de trabajo. En lo personal, lo que yo llevo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, no sé si eso fue Ujú. lo que me marcó este día. En un día de culto, ¿cierto? Pasó algo que nunca me había pasado, porque estábamos alabando al Señor. De repente, más adelante, como electricista, ahí supe lo que era la corriente eléctrica, pero en ese instante no tenía idea de lo que era corriente eléctrica. Ujú. Y descendió algo fuerte sobre mí, y que me hizo temblar y todas esas cosas. Y delante de mí se colocó una luz mucho más potente que eso, blanca. Y ahí yo recibí El el bautismo del Espíritu Santo Espíritu cuando Santo. tenía 20 años. Ujú. Y de ahí después cuando vuelvo en mí, ¿cierto? Estaba el cábal, y había unos profetas que me estaban ungiendo y me estaban hablando todo de mi futuro ministerio. Que yo había sido escogido por el Señor para ministrar, para misionar y para extender su obra, y esa iba a ser mi labor, y que mis años iban a ser muy largos. A él le entregaron una profecía de que lo que venía el día después de que iba a ser pastor, Claro, de lo que conocemos no me dijo como que iba a ser pastor, el ¿No le Señor dijeron no ahí? me habló que iba a ser pastor, Ujú. me habló de que iba a ministrar, que Ministrar iba a y pastorear, evangelizar. que iba a misionar, Ujú. y que mis años iban a ser muy largos. Yo siempre tenía la perspectiva y sabía de que cuando me decían como joven, mis padres decían, no vas a la mina porque vas a morir. No, pues ya si el Señor me habló que mis días iban a ser largos, así. Todos se reían. Tenía plena confianza de que Yo Dios ya iba a sabía, dar una larga el vida. Señor me habló y que iba a sufrir mucho, que iba a activar, que iba a andar por muchos lugares, iba a llegar a lugares donde nunca había estado, cosa que ha sido una realidad. Me iba a encontrar con gente que nunca había visto, y que siempre, toda mi vida cristiana, iba a estar en el lugar importante de la iglesia, me dijo el Señor. Ujú. A través, eso era cuando tenía 20 años, imagínate. Pero bueno, ahora ya pasando un poquito más en lo que es su historia. ¿En qué año recibió lo que es el pastorado? ¿En qué año recibí el pastorado? Ujú. La unción como ministro. Ujú. Eso fue la conferencia en el Cerro Obligado en abril del año 94. A mí me pasó lo de David. El Señor me ungió, pero la unción del obispo la tuve cuando ya había estado a cargo de no sé cuántas iglesias, no sé cuántos años, y estaba como encargado de obra, porque yo no quería aceptar el pastorado. Yo siempre era reacio a Aceptar recibir un honores o a cargo. recibir autoridad, siempre era Ujú. reacio. Me gustaba trabajar en la iglesia, siempre, de peor no. Pero cuando empezaron a llegar responsabilidades, la primera fue como secretario de la iglesia, y no sé si podemos entrar ya a conversar sobre la misión, pero antes de llegar a formar la misión siempre me gustaba mucho la secretaría de la iglesia. La Secretaría. tesorería no me gustaba nunca, sí, pero siempre como secretario me manejaba en ese Se tramo. manejaba bastante lo que es. Me manejaba y me gustaba esa y todavía me gusta. Todavía no la puedo dejar. Bueno, pastor, ¿cuál fue la primera iglesia o en qué lugar tuvo su primera iglesia a cargo como ya estando estipulado como pastor? Oh, estuve toda la iglesia a cargo. Pero ya con La- la primera con el título de que ya lo hayan nombrado pastor, de que ya recibió el No, nombramiento como pastor. cuando se me ungió pastor, yo estaba a cargo de la iglesia Jovilo 1. Ujú. Y en ese momento entonces partió la oportunidad de crear una iglesia en Paso Seco Sur. Entonces ahí se ubicó un terreno, se hizo una avanzada, y ahí me nombraron a mí como pastor a cargo de la iglesia de... Paso Seco Sur. Entonces yo quedé administrando Jovilo 1 Ujú. y Paso Seco Sur. Cuando estaba en esa instancia, el año 94, ya el obispo que se llama Ezequiel va a tener que aceptar el pastorado porque tiene mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad. Así que en esa conferencia fue ungido pastor diácono. Dentro de Paso Seco Sur Y y estaba a cargo de Jovilo 1, y Jovilo 1. y después me hice cargo de la Urilla, un pastor Quesada que había, un encargado, Ujú. y cuando el obispo que entregaba, entonces me dijo el obispo,
no había gente, había como 2 personas o 3. Me dijo, ¿sos capaz de estar con las 3? Claro, le dije. Y empecé a trabajar con la cunilla. Asumió el cargo de las 3 Y, iglesias. y salí adelante con la cunilla. Ujú. Y yo fui que dejé al pastor, al que hoy pastor Manuel Hernández en la cunilla. Entonces estuve trabajando con las 3 iglesias. Y hacía un karaoke, ¿cierto? Un domingo estábamos las 3 iglesias en un lugar, después el otro domingo estábamos con la misma iglesia en otro lugar. Ujú. Y Y así me las tenías que unir arreglaba. los tiempos. Igual como ahora me las arreglo con el distrito, así lo hacía también con esas 3 iglesias. Hasta que cuando la iglesia quedó caminando ya, ahí dije yo, ahora yo me voy para Paso Seco o para Llovilo 1. Y no, tuve que irme para la iglesia de Lota porque al pastor Rivera le han echado a robar como 5 veces y ya no le queda ni la banca a la iglesia, que le echaban a robar casi todas las noches. Bueno, ahora ya pasando y escuchando lo que fue su historia, una historia bastante interesante de todo lo que pasó dentro del evangelio, dentro de la iglesia, una historia bastante completa. Bueno, ahora me gustaría pasar a lo que ya es dentro de la misión, de cómo fue lo que surgió la misión. Porque sabemos, o yo por lo menos tengo entendido que usted fue parte de uno de los fundadores de lo que es la misión evangélica cristiana apostólica. Bien. Más o menos, ¿cómo surgió o de quién surgió la idea de Ya, yo le formar explico la todas las misión? cosas. Primero, estábamos trabajando en la iglesia central, estamos hablando del año 70 adelante. Ujú. Yo estaba en la central, era el ayudante de Luis. Un día conversando con él, el año 72, 73, empezamos a trabajar porque la iglesia central que está ahora era una casa de madera de 7 por 10 metros. Y esa era nuestra iglesia. Entonces un día empezamos a trabajar con los obispos y con los oficiales que habían ahí. Los reunimos y ¿por qué no construimos de materiales esto y agrandamos la iglesia? Entonces empezamos el año 73, en pleno golpe militar, empezamos a trabajar con la iglesia y posteriormente, ¿cierto? Vimos que había falencia, que no podíamos estar todos una tarde conversando, tomando un café con el obispo. En ese entonces, todos los primeros fundadores de la iglesia Ujú. éramos obreros, no éramos pastores. El único pastor que había era el pastor Francisco Hernández. Ese era el que presidía la iglesia. Entonces, una tarde de reunión que tuvimos, nos tomamos un café. Estaban los 7 que quedamos como fundadores de la iglesia y pensamos, Los 7 son... ¿por qué usted. mejor no trabajamos y que cada uno de nosotros, en nuestros hogares, en Ujú. nuestras poblaciones, levantemos una casa de oración? Por un tema de En ese necesidad. instante estaba la iglesia central, estaba la iglesia, la avanzada en Pichilo, la avanzada en el Manzano, que y otra avanzada que había en Pangalito, ¿cierto? Más una avanzada que había en Escuadrón y otra avanzada que estaba en el Calabozo. Esa, dijimos nosotros, ¿por qué nos formamos nosotros, ¿cierto? Una misión. Ujú. ¿Por qué nos formamos una misión? Porque ya contando la avanzada y de que usted, hermano Manuel Montoya, por ejemplo, le dijimos que vivía en Población Berta, ¿por qué no se hace un cuartucho, una casa así y pasamos con una avanzada ahí, en Población Berta? Y le dijimos al pastor Juan Vázquez, ¿por qué no se va para Llovilo 1 y ahí hay un lugar para estar con otra avanzada? Le dijimos a David Valencia, ¿cierto? Que pasamos un trozo de sitio para partir con la futura iglesia de Llovilo 2. No había nada. Ujú. Entonces, de ahí partió, ¿cierto? Partieron las diversas iglesias a que corren de esa manera, en que los oficiales de la iglesia nos esforzamos para que cada uno fuera a diversas partes a levantar una obra. Entonces, todas esas obras prosperaron, con hartas lágrimas, con hartos trabajos. Con esfuerzo y sudor. Población Berta pasó su ciclo, el Ujú. pastor Montoya levantó su casa, llegó a harta gente, ¿cierto? Después tocó la época que están todos con billetes, ¿cierto? Cuando salieron de la empresa, se compraron los terrenos en Población Berta, y así se compraron terrenos más adelante en Llovilo, y así. Entonces, hasta que después nosotros fuimos viendo que la iglesia iba creciendo, entonces dijimos, ¿por qué no formamos una misión? Porque en estos momentos nosotros lo llamamos la iglesia cristiana apostólica, ¿no?
era la iglesia. Pero ¿de La quién iglesia central. surgió entonces ya La iglesia que nació en Colonia. de la denominación que ya estaban desde antes? ¿Surgió el nombre de Misión Evangélica Cristiana Apostólica? ¿O el nombre de Misión Evangélica Cristiana Apostólica surgió desde a partir de lo que ya estaban integrando antes? Claro. Mi papá, él fue el pastor de la iglesia cristiana. Ujú. Estuvo pastoreando del año 56 hasta el 69. Entonces, como lo dice la historia, estaba de pastor mi papá en Villamura y el pastor Lauraña era el pastor de Lota, de la misma iglesia, se llama Iglesia Cristiana. Ujú. Entonces, cuando fallece y nos quedamos nosotros, el pastor Hernández a cargo, le adjudicamos la palabra apostólica. Y de ahí la iglesia cristiana pues, se llama la iglesia cristiana apostólica de los Carreros 067, lo que hoy día llamamos la iglesia central. Entonces, de ahí nació la idea de formar la misión, que había que hacer trámites, había que contratar un abogado para que hiciéramos los estatutos, ¿cierto? Y lo pusimos a cómo llamarla misión o corporación. Y entre todos se prevaleció que le pusiéramos Misión Evangélica Cristiana Apostólica. Y eso fue empezamos el año 75 con todos los trámites hasta que el 8 de octubre del año 75 salió aprobada por el gobierno la persona jurídica 1044 con el nombre de Misión Evangélica Cristiana Apostólica de Coronel. Así se llamó la misión al principio. Lo que prevalece hasta Misión Evangélica Cristiana Apostólica de Coronel, con fecha jurídica del 8 de octubre de 1975. Bueno, una cosa que quería preguntar, de que los que fundaron todo esto de la Misión Evangélica Cristiana Apostólica de Coronel, ¿se conocieron todos dentro de la iglesia, de la iglesia, o usted claro. conocía a por alguien ejemplo, más de por fuera? ejemplo, la primera directiva que formaba presidente, lógico, el pastor Francisco Hernández. Quedó como vicepresidente el pastor Juan Vázquez, yo creo que ustedes lo alcanzaban a conocer. Como secretario quedó el pastor Ezequiel Molina, que no era pastor, era encargado de obra. Como tesorero quedó el hermano encargado por San Berta, Manuel Montoya. Primer director fue el encargado de la iglesia central cuando murió mi papá, se llamaba don Froilán Soto. Ese fue el primer director. El segundo director, ahí está Mario Vázquez. Ahí aparece Mario Vázquez como segundo director. Y tercer director era un hermano que era el tesorero de la iglesia central, Antonio Fernández Buenchuleo. ¿Todos se conocieron dentro? Esa fue de la directiva primera, la que fundó la Misión Evangélica Cristiana Apostólica de Coronel. Todos ellos eran oficiales de la iglesia. Pero posteriormente, como lo estoy diciendo, los hermanos partieron a fundar locales y a hacer la avanzada que crecieran para poder estableciéndose como iglesia a medida que el tiempo iba transcurriendo. Bueno, más o menos como nos cuenta sobre esto de que iban generando avanzadas en distintos lugares, ¿cuánto tiempo fue desde que surgió la idea de que se agrandaran para formar una misión? ¿Cuántos años más o menos transcurrieron para que ya estipuladamente, legalmente es que nosotros nos adelantamos al tiempo. Nos adelantamos a ver la iglesia. Yo al menos tenía una fe tremenda de que nuestra iglesia, porque el Espíritu de Dios me lo hablaba, de que siguiéramos porque la iglesia, toda la iglesia se iban a establecer y nuestra misión iba a ser grande. Y Dios los colocó, ¿cierto? A nosotros el Espíritu de Dios nos habló bastantes veces, que siguiéramos, que avanzáramos, ¿cierto? Porque esa es la misión que Dios nos dio a nosotros, avanzar para crecer. Y esa era la fórmula nuestra, avanzar para crecer. Claro que ellos siempre los critican, que avanzaban, y faltaba estabilizarnos, pero nosotros a través del Espíritu Santo empezamos a avanzar, pero lo primero que lo aseguramos con la ley, con la ley terrenal, de que nuestra iglesia estuviera, ¿cierto?, fuera protegida
con la persona jurídica, la 1044, que nos costó bastante, pero la sacamos, y de ahí se constituyó ya la misión, sin haber iglesia establecida. No había iglesia, solamente la iglesia, la central, era la iglesia establecida que estaba. Todas las demás eran avanzadas del año 1975. Y para los campos todos también eran avanzadas. Posteriormente fueron creciendo, estableciéndose, y hoy día son lo que son por el transcurso del tiempo que ha pasado. Bueno, yo creo de que no todos entienden más o menos lo que es la palabra avanzada, o cuál es la diferencia entre una avanzada y una iglesia. ¿Nos podría contar más o menos cuál es la diferencia entre una avanzada y una iglesia ya establecida? Claro, por supuesto, porque una avanzada es cuando va una persona con 2 o 3 y se establece en un lugar y empiezan a predicar, empiezan a hacer servicio, ¿cierto? No ha sido nombrado pastor, no ha sido nombrado encargado, sino que nosotros le pusimos una avanzada. Ya, posteriormente, cuando esa avanzada crecía, ¿cierto? Como fue Población Berta, este local, cuando empezó a crecer, ¿cierto? Recién ya el hermano Manuel Montoya, que era el tesorero de la misión, fue ungido pastor primero. Y él estableció esta iglesia ya como iglesia. Como iglesia. De haber sido por el año 80 más o menos, ¿cierto? Después él fue trasladado a Penco, el pastor Manuel Montoya. Tuvo un problema en una avanzada en Penco, se fue a trabajar en una avanzada y aquí quedó el hermano Juan Vázquez trabajando en este local. Y así por aquí han pasado muchos hombres que estuvieron a cargo. Pero el que constituyó como iglesia la Población Berta fue el pastor Mario Vázquez, con el pastor Juan Vázquez, que llegaron aquí después a establecer ya la iglesia, y después compraron el terreno y empezaron a construir. Ahí ya está establecida como iglesia, porque había un pastor, había un secretario, había un tesorero y oficiales. Ahí ya estaba constituida la iglesia con todas esas personas. La avanzada es cuando hay personas que están con amor a la camiseta, trabajando, ¿cierto? Sin ser pastor, sin ser encargado, pero con una visión. De ahí fundar un local y que crezca. Esa ha sido siempre la mira de la Misión Cristiana Apostólica. Y se mantiene hasta la fecha. Porque se van los hermanos, levantan una avanzada, un local, y después eso se aparece una iglesia. Cuando ya la iglesia crece, llegan miembros, se compra el bien raíz, se construye el templo y ya es una iglesia organizada. Como ya nos cuentas de cuál era la visión o la misión que ustedes veían que tenían que hacer, ¿estaban todos de acuerdo con aquella visión desde el comienzo de la misión? Claro. ¿Estaban todos de acuerdo de seguir adelante y trabajar porque cada vez que hay un trabajo, el pastor se reunía con sus oficiales. Primero éramos todos oficiales, pero posteriormente cuando ya, ¿cierto?, crecimos y lo establecimos como misión, ¿cierto?, y se empezaron a ungir hombres como pastores, ya cambió el aspecto, ya había pastores, ¿cierto? Los mismos hombres que partieron en el 75, ya el 78 ya muchos eran pastores, ya, y estaban dentro de la junta directiva de la misión. Bueno, otra pregunta más sobre lo que fue el surgimiento de la misión. Una cosa que me intriga bastante es cómo surgió el primer obispo dentro de la misión, o quién era, que les cuenta a las personas menos quién fue. Mire, el tema del nombramiento de obispo, aquí el coronel estaba funcionando el concilio de pastores, que está hasta la fecha. Entonces, antiguamente todas las iglesias tenían que tener un delegado en el concilio. Y a mí se me nombró como delegado del concilio. Entonces, en una reunión que presidía el pastor Flores, que administraba la iglesia de la Hermosa en Colonia, entonces dijo, debiera ser, porque acá llegó una ordenanza del gobierno en que todos los pastores que tengan más de 10 iglesias sean considerados obispos. Entonces, en ese entonces estaba el pastor Navarrete, estaba el pastor Briones, el mismo pastor Flores, el pastor Hernández. Entonces, ahí salió la orden de colocar obispos sobre pastores que estuvieran sobre 10 iglesias. Entonces, yo llevé esa iniciativa a la junta directiva. Y en una reunión de la junta
porque yo como era el secretario, entonces le agradó a todos de que la visión nuestra no éramos 10 iglesias, ya habíamos más. Y el más de 10 Entonces, nosotros dijimos, debiera haber un obispo acá. Entonces conversamos con el pastor y el pastor yo bueno, se invitó a un obispo de Santiago que era el presidente de la Confederación de Iglesias en Santiago, y era un obispo, y él ungió como obispo a nuestro pastor Francisco Hernández. Pero el día 23 de noviembre del año 1978, 79 más o menos, el año 9. Pero recuerdo que era un 23 de noviembre que siempre lo recordábamos después. Pero ¿cómo fue la elección del primer obispo? Me refiero a si lo eligieron dentro de la directiva o Claro. lo eligieron porque se le reveló a alguien de quién debía ser el Le obispo. estoy explicando que partió la orden del concilio y que esa orden yo la transmití en una reunión de la Junta y propusimos de que nuestro pastor fuera nominado como obispo y que debiera venir una persona de mayor rango de él a colocar en la unción. Entonces buscamos a través de otros pastores un obispo de Santiago que vino con otros pastores, que hicimos el acto de la iglesia central que ya estaba terminada, estaba en todas condiciones, y ahí se ungió como obispo, ese obispo de Santiago lo ungió como obispo. Entonces nació de la junta directiva, que igual como ahora en esta reunión última que hicimos, ¿cierto? Cuando nos reunimos nosotros y viendo los estatutos que dicen de que si el presidente es elegido por 2 o 3 veces consecutivas, ¿cierto? Debe ocupar la presidencia de la misión y debe ser ungido como obispo. Y así fue ungido el obispo actual que tenemos. Y así fue ungido el primer obispo que tenemos, que fue Francisco Hernández, a través de una reunión de la Junta de ese tiempo. Pero están todavía los mismos fundadores, estamos todos. Estaban todos desde el principio. Claro. Y ahí nació la idea que vino del concilio de pastores, que llegó a la orden a través del obispo Flores. Bueno, preguntándole, ¿cuántos años lleva ya como funcionamiento la misión? 45 años. 45 años. Más o menos. Bueno, y una porque si sacamos la cuenta del 75, tiene como 43 o 44 años ya de existencia como misión. Como misión. Por la 1044. Esperamos que les haya gustado este capítulo. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones. También denle like y síganos en nuestras redes sociales, tanto como Facebook e Instagram. No olviden que pronto estaremos con un nuevo capítulo de este segmento. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes.